Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes, maestros, maestras, el día de hoy. Una disculpa por haber llegado un poquito tarde. El sentido de la conferencia es recuperar una serie de respuestas que dieron ustedes a una invitación que hizo la autoridad educativa, entiendo que en el mes de enero, sobre cómo concebían la evaluación formativa y qué podían decir de aprobar y reprobar. O sea, en este sentido se me facilitaron el grupo de respuestas que dieron y he intentado con el equipo de investigación armar una estructura de las respuestas que ustedes dieron. O sea, la idea de alguna manera es compartir, intercambiar con ustedes lo que en estas respuestas se encuentra. El siguiente, por favor, no sé quién. En este sentido vamos a trabajar tres temas. Una revisión, como digo, de lo que ustedes han planteado en estas dos líneas, evaluación y el sentido de aprobar y reprobar. Un planteamiento conceptual básico es mínimo lo que voy a trabajar aquí, ya que en varias ocasiones lo he desarrollado, y un cierre del documento. La siguiente, por favor. A ver, ¿qué inferimos? La siguiente. ¿Qué inferimos? No sé quién estás manejando. ¿Qué inferimos de las respuestas que ustedes dieron en los textos que enviaron? Vemos un conjunto de respuestas que reflejan ya una apropiación de la concepción de evaluación formativa, tanto en lo normativo como en lo técnico. Lo que no significa necesariamente que esto se traduzca en llevar a la práctica esto que se expresa. También se ven una serie de tensiones en el terreno de la evaluación, fundamentalmente vinculadas con temas administrativos, aunque yo diría que también con temas pedagógicos, o sea, con temas didácticos, en el sentido de, y los estudiantes cómo responden a esta situación. Sí, también vemos, hay que decirlo, que sigue habiendo dificultades conceptuales y prácticas, tanto del concepto evaluación en general, incluyendo lo formativo, como del el sentido de la calificación. En varias ocasiones se expresa que la evaluación es un reto didáctico, así lo expresan, un reto didáctico para generar motivación en los estudiantes. Esto es, que los estudiantes trabajan finalmente por aquello que va a ser valorado en la escuela, en particular la calificación. Yo aquí coloqué, me parece que tuvieron un tema ahí técnico, pero yo ahí coloqué la palabra deseo porque utilizan muchísimo la palabra motivación. O sea, la vinculación, evaluación, calificación, motivación no desaparece del planteamiento que ustedes están haciendo. Voy a seguir aunque no estén ahí visualmente las imágenes. Unas respuestas en el sentido de la evaluación formativa muestran que logran una comprensión de su sentido, aunque tenemos dudas, por lo menos a mí me quedaron dudas. Yo no voy a decir de copiar y pegar, porque no va por ahí mi inquietud, pero sí dudas en términos de que yo repito lo que he escuchado o yo repito lo que se dice que es evaluación formativa, alineándola al plan de estudios. Algo que expresan que es muy importante es la evaluación
formativa o la evaluación en general no puede ser un acto punitivo. Ahí hay un juego muy complicado en el conjunto de respuestas si uno las ve en su totalidad. Hay un juego muy complicado porque si bien a algunos les preocupa que no sea un acto punitivo, estaría más adelante en esa. Si bien a algunos les preocupa que no sea un acto punitivo, hay otras respuestas de los docentes en donde lo que dicen es, pero finalmente también de reprobar se aprende. También la reprobación ayuda a formar el carácter. Hay esa expresión, es un juego ahí muy peculiar. Y digo que me entra la duda de hasta dónde realmente lo estuvieron manejando, porque varios de lo expresado se apega a lo que está en un texto o a lo que hemos compartido en conferencias. Sin embargo, la consideran también un área de oportunidad para ayudar a mejorar y algo que no lo quité, pero que aparece en varias láminas. O sea, nos fue también un poco complicado ahí encontrarle los sentidos, los múltiples sentidos de lo que expresaron. Expresan también que buscan que no sea punitiva la realización del acto de evaluación. Ahora sí, la siguiente, por favor. A ver, ¿qué expresiones tienen ustedes referidas al comportamiento tanto de los sujetos estudiantes como de los sujetos docentes? Dice, un primer elemento, dicen, es un apoyo para reconocer los procesos cognitivos de los estudiantes. En particular se refieren a reconocer procesos de abstracción o de pensamiento crítico. También hablan de identificar aciertos y deficiencias. Deficiencias en general lo vinculan a retos. O sea, hay un juego ahí en ambos para el aprendizaje. Utilizan muchísimo, yo de repente decía, no lo voy a colocar. Me regresé a la literatura para ver qué significa metacognición, pero utilizan mucho la expresión que la evaluación es un acto que permite realizar una metacognición de los procesos de aprendizaje individual o colectivos de los estudiantes. La pregunta que yo me hacía es si metacognición significa para ustedes lo que para otros autores significa la autorregulación del propio estudiante. Conciben la evaluación como un trabajo colegiado, esto es, como un trabajo que se puede realizar en forma grupal o en equipo, y sí insisten, la evaluación no puede ser un acto administrativo. Además, algo que es muy interesante, la verdad es que es muy interesante, plantean que la evaluación en sí misma puede ser una posibilidad de reconocer el error. Quizá en los textos yo tendría que haber invertido y decir reconocer el error en el estudiante, pero también hay documentos que hablan de reconocer el error en el docente, el propio error. Y entonces en ese sentido, cuando hablan del error, dicen es un área de oportunidad para ver por dónde mejoramos. La siguiente. Llamamos expresiones vinculadas a su actuación a lo que lleva de alguna manera a los actores a trabajar la evaluación. Y entonces, un primer grupo de respuestas las colocamos en el concepto, la evaluación, pero ya no me quedó claro ahí si hablan de la evaluación formativa o de la aprobación recalificación. Ya no me quedó tan claro ahí, porque aunque hay una lista de respuestas sobre evaluación formativa y hay otra lista de respuestas sobre calificación, reprobación,
de repente, al estar haciendo los análisis y al estar viendo en conjunto las respuestas, hay puntos de ambas respuestas que se tocan. Y entonces hablan en primer lugar de la formación de carácter y responsabilidad individual. Aquí se refieren al estudiante. Entonces dicen, la evaluación sirve para que el estudiante asuma una disciplina como base de su desarrollo académico y afronte las consecuencias de sus acciones. Yo no sé también ahí si el concepto sería autorregulación, pero aquí me queda claro que una expresión de este tipo yo tendría que interpretarla en el marco de la calificación, aprobación, reprobación, y no tanto en evaluación formativa. También se percibe como un elemento para generar disciplina para su desarrollo académico. Un tema que aparece y que es interesante y es muy importante que lo reconozcamos es un dilema ético por una parte y práctico por otra parte. Entonces, la expresión más recurrente es reprobar debe ser la última opción después de haber agotado diferentes maneras didácticas de mejorar el trabajo. O sea, esa idea, esto es casi textual o es textual, por eso lo puse entre comillas, reprobar es una última opción, no es la mejor opción. Evaluar es una práctica pedagógica sana que parte de una postura crítica frente a la carga burocrática. ¿Saben qué? Revisando el Power, yo puse la palabra pedagógica, porque en realidad lo que dice el texto es evaluar es una práctica sana que parte de una postura crítica, pero no quedaba claro cómo estaban calificando la parte sana. Por eso yo me atreví a hacerlo. Imposible, ese es otro, refiriéndose más a la evaluación formativa, imposible realizarla por la cantidad de estudiantes que atendemos. O sea, atender 200, 300 estudiantes dificulta, obviamente, la opción de realizar estrategias de evaluación formativa. Un tercer tema que aparece ahí es honestidad en la simplicidad. Esto es, de forma muy sencilla, eso es lo que quiero decir en la simplicidad, de forma muy sencilla afirman, permite ver el avance en lo aprendido, así sin que uno encuentre dónde ubicarlo, y se requiere lograr que el estudiante se vea a sí mismo en situaciones de aprendizaje. La siguiente, por favor. De todas formas, mi lectura, no lo tomen más que mi lectura, mi dificultad de entender el material. Lo que pasa con un texto escrito, a diferencia de una entrevista, es que en una entrevista uno puede tratar de aclarar en qué sentido lo están enunciando. Y en este caso, en un texto escrito, es un texto también, yo diría, relativamente frío para uno. Entonces, algunas expresiones que me generan dudas sobre la comprensión del concepto de evaluación es refuerzo de conocimientos. La evaluación es un refuerzo de conocimientos. Es ver un avance de lo aprendido, verse en un espejo en algún caso, dicen. También aparece mucho la evaluación, y a mí me parece que aquí es más vinculado a calificación, aparece como afrontar las consecuencias de sus acciones. También me llamó la atención porque hay conceptos que no logramos eliminar de nuestra cultura, de nuestro saber. Yo entiendo, por muchos años hemos trabajado en función de logros de aprendizaje. El plan de estudios plantea desarrollos de aprendizaje y desarrollos de procesos de aprendizaje, o procesos de desarrollo de aprendizaje, para ser más claro. Buscando identificar más la parte cualitativa. Sin embargo, vuelve a aparecer mucho el
el término de logros de aprendizaje. La siguiente, por favor. Ya más centrado en calificación. Utilizan la palabra calificar es algo esencial para avanzar en el sistema educativo. O sea, esta redacción da la impresión de que el sistema educativo, si no tiene calificaciones, lo cual en parte es cierto, pero lo que me llamó la forma es el calificativo que le dan. O sea, lo denominan como algo esencial del sistema. No siempre refleja, o sea, ustedes ven aquí la contradicción inmediata, pero la calificación no siempre refleja el avance real del estudiante. Otro juego con calificación que ya había aparecido antes es la presión por la calificación influye en la motivación del estudiante. Me llama mucho la atención, aunque sí hay textos que hablan del deseo de aprender, en general el término que se utiliza también, que es un término que hemos abandonado, un grupo de didactas hemos abandonado completamente, es el término motivación. ¿Por qué? Porque si ustedes se portan bien y atentos a la conferencia, les van a dar un punto más. ¿Sí? O sea, la motivación es algo muy secundario en los procesos de aprender. Y por eso esa confrontación entre motivación y deseo. Aquí aclaro una cosa, desde Didáctica Magna, estoy hablando 1657, Comenio habla de deseo de aprender. El estudiante debe lograr tener deseo de aprender. Tema muy complicado en nuestro contexto. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, en este contexto que tenemos, ante grupos numerosos de estudiantes, encontrar deseo de aprender de ellos es un poco complicado. Calificar es una norma institucional. Nos respeta los procesos individuales de aprendizaje. Creo que aquí no ordené bien, por más que revisé. Ahorita pienso que esta la pude haber juntado a no siempre refleja el aprendizaje del estudiante. La calificación puede ser más un obstáculo que una herramienta de apoyo. O sea, lo que yo podría concluir de lo que van diciendo de calificación es que tienen posturas muy diferentes o muy encontradas o muy contrarias del sentido del qué significa calificar. La siguiente, por favor. Junto a calificar viene la de reprobación. Entonces, en reprobación dicen, no es un castigo. Busca que el estudiante comprenda que no aprendió y que tiene una oportunidad de mejora. Pero busca que el estudiante tiene una oportunidad de mejora requiere de otra cosa que la encontré en otros planteamientos y por eso lo coloqué en forma inmediata. Requiere de retroalimentación y de un compromiso personal del estudiante para su propia formación. Por eso me permití escoger esa forma de presentarlo, una mano jalando a la otra, lo cual también reconozco es complicadísimo cuando nosotros estamos trabajando con grupos numerosos de estudiantes donde de 50 minutos salgo corriendo a los 50 minutos de la siguiente sesión. Yo lo reconozco. En ocasiones reprobar tiene efectos benéficos y algo que me pareció muy relevante es un solo texto en donde aparece, se dice, la calificación y la reprobación son una incongruencia entre el proyecto de la nueva escuela mexicana y un conjunto de normas del sistema educativo, así como de las valoraciones sociales. Me pareció un elemento muy interesante porque no nos podemos salir de la calificación. O sea, no podemos quitar
del sistema la calificación. Yo no pienso que sea tan sustancial. Esto es, no es como el estudiante, la sociedad, le asigna, el papel que le asigna de que es el motor del sistema educativo. No tendría que ser el motor del sistema educativo, pero ciertamente que ya desde que se estableció en el siglo XIX se convirtió en una necesidad, en una forma del sistema educativo. Y en ese sentido, reconozco, el propio plan de estudios juega con esta contradicción en el sentido de que no puede decir no califiquemos, porque ustedes vean la discusión social que hay en este momento cuando la presidenta ha dicho para ingresar a la secundaria, para ingresar al bachillerato, para ingresar a la universidad, no se va a aplicar examen. Y entonces hay todo un juego de decir, pero entonces ya no se ha flexibilizado el sistema, ya no tiene rigor el sistema, etcétera. La siguiente, por favor. Las principales contradicciones. Y entonces, ¿ven la evaluación como un trámite o como una herramienta pedagógica? Y no queda claro este juego. Puede ser una herramienta pedagógica, por supuesto, pero también puede ser vista solamente como un trámite. O sea, yo tengo que lograr determinado número de aprobados. Es una clasificación que asegura estándares frente a la necesidad de reconocer que cada estudiante tiene ritmos particulares. Es muy complicado, esto yo lo reconozco en la escuela secundaria, reconocer que cada estudiante va avanzando en su ritmo, en el de él. Entonces, esto de alguna manera lleva a plantear una media de estandarización en donde yo supongo que por lo menos tienen que mostrar cierto tipo de aprendizaje. Otra contradicción que aparece es la cuantificación, o sea, el número como una cuantificación frente al significado del proceso de aprender. O sea, no hay forma en que un número hecho de la forma que lo hayamos logrado refleje un proceso tan complejo que es cómo estoy aprendiendo. Yo podría decir que incluso todos ustedes están escuchando la conferencia desde su propia manera de entender el problema pedagógico de la evaluación y la calificación, desde su propia historia. Sí, o sea, no hay una comprensión unívoca de lo que estoy planteando. La presión por un número frente al deseo, interés y motivación para el aprendizaje. Aquí coloqué las tres palabras deseo, interés y motivación, porque sí aparece la palabra deseo. Ciertamente es una palabra que aparece muy poco, pero en algunos textos aparece, sí, puede haber un deseo, en otro le llaman interés y en otro le llaman motivación. Adaptarse al sistema que demanda frente a la inquietud de avanzar en la transformación de las prácticas de evaluación. Aquí es un tema interesante, hay una demanda del sistema, hay una demanda social, hay una demanda del mismo estudiante. ¿Qué calificación me va a poner? ¿Sí? ¿Qué usted me va a dar? Frente a otra pregunta que estamos intentando, que se hagan estudiantes, que se hagan maestros, más complicado, que se hagan padres de familia, sobre qué estás aprendiendo, en qué te estás comprometiendo para tu aprendizaje. La siguiente, por favor. Aquí paso a la segunda parte, que es principales elementos que quiero enfatizar del plan de estudios. La calificación en el plan de estudios 2022 es una necesidad administrativa del sistema social y educativo.
y solo le damos ese lugar, una necesidad administrativa. Se construye a través de entregables. Nos preocupamos mucho por no utilizar ninguno de los términos que se habían utilizado en las reformas anteriores. Logros de aprendizaje, ya no recuerdo ahorita cuáles otros, seguramente ustedes los tienen en la cabeza, no, evidencias de aprendizaje, etcétera. Incluso no utilizamos la palabra evidencia, porque no evidencia un aprendizaje. En realidad es un entregable. Un entregable es un trabajo, una tarea, un examen, un reporte, cualquier cosa que produce el estudiante. Ese entregable esconde un proceso, pero para entender el proceso hay que desarmarlo un poquito. El número no refleja la complejidad de los procesos de desarrollo y algo que los textos de evaluación contemporánea trabajan mucho, también yo los trabajo, es la calificación se ha convertido en el fin de la educación. ¿Para qué voy a la escuela? Desde el jardín de niños, ¿Para qué voy? Para que me pongan la estrellita. ¿Para qué voy? Para que me pongan buenas notas. Sí, o sea, a la escuela voy para la calificación, no voy para aprender. Esto es un poco lo que tenemos que cambiar y ciertamente la dificultad de edad, adolescencia, con la que trabajamos, y por otra parte, la cantidad de estudiantes y la historia de ya tener por lo menos 6 años, si no 9 años de escolaridad anterior, nos es una contradicción, nos es un conflicto en términos de intentar decirle al estudiante, tú estás en esta clase, ¿qué quieres aprender? ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué estás dispuesto a hacer para aprender? Porque él es el que tiene que hacer el esfuerzo. No se aprende sentado en el aula. Se aprende cuando se hacen cosas para lograrlo. La siguiente. El concepto de evaluación formativa. El concepto de evaluación formativa es una acción vinculada al trabajo didáctico. Esto es algo que queremos enfatizar mucho. La evaluación formativa no aparece como históricamente se le ha manejado. Hay evaluación formativa y evaluación sumativa. No quisimos usar el concepto de evaluación sumativa rompiendo con tradiciones en el campo de la evaluación. ¿Por qué? Porque un número no es una evaluación, sencillamente por eso. Un número es una clasificación, una cuantificación. Entonces, por eso hablamos de calificación y de evaluación formativa. Se basa en la reflexión, el análisis que el estudiante, ojo, no que el maestro. Este es un punto muy importante. Si no logramos que el estudiante empiece a reflexionar sobre qué está pasando con mi aprendizaje, sencillamente no hay forma de hacer evaluación formativa. Él es el que tiene que enfrentarse a esta reflexión. Cuando tenemos grupos de 50 estudiantes y tenemos 6, 8 grupos o más de 50 estudiantes, quizá lo que tengamos que hacer es un trabajo entre parejas, entre grupos de equipos de 4, donde los estudiantes pasen a hacer estas reflexiones entre ellos, aunque no las podamos conocer en todo el salón, porque sencillamente no nos alcanzan los tiempos. Pero es importante que los estudiantes se vayan enfrentando a esto para ver qué han avanzado, qué no han comprendido y sobre todo qué retos tienen para aprender. Si los estudiantes no se empiezan a apoyar entre ellos para aprender como un aprendizaje de pares, y ahí viene todo el sentido del proyecto pedagógico de lo que se llama educación comunitaria, que no solamente es un trabajo hacia la comunidad,
que también lo es, pero fundamentalmente es también y cómo apoyo a mi compañero o compañera y cómo mi compañero me apoya en comprensión, en trabajos, etc. Y un tema que ha sido clave para mí en todo esto requiere un clima de confianza y crear entusiasmo para hacerlo, lo cual no es fácil. Y no hay una forma para crear entusiasmo. En realidad, crear entusiasmo es un reto didáctico, voy a decirlo de esta manera. Es un reto didáctico que tenemos y que no podemos hacer de la misma manera con todos nuestros grupos, porque cada grupo tiene su forma de reaccionar. Ahí es donde, por eso coloqué en alguna lámina el tacto pedagógico, ahí es donde el docente se traduce no solamente en sus saberes, sino también en la manera como percibe a los estudiantes y la manera como intenta vincularse, con éxito en unas ocasiones, sin tanto éxito en otras ocasiones. Aquí coloqué también el libro que acabamos de hacer, de evaluación formativa, que ustedes saben que se puede conseguir en línea sin ningún problema. La siguiente, por favor. El plan de estudios establece dos funciones básicas: la reflexión personal para reconocer avances y retos, mirarse en un espejo. Lo que buscamos con mirarse en un espejo es que el estudiante vaya a él construyendo sus procesos de autorregulación. ¿Qué queremos decir con autorregulación? Hoy me gustaría irme al cine, pero tengo que estudiar. Hoy me gustaría ver una cosa aquí en mi celular, pero no lo puedo hacer porque tengo que estudiar. O sea, ¿quién es el que tiene que lograr asumir una disciplina de que me corresponde estudiar y por lo tanto tengo que privilegiar estudio a diversión? Es el estudiante. Entonces, no hay forma de que yo lo autorregule. O sea, esta disciplina externa con la que nos educaron a nosotros, de siéntese, cállese y haga esto, no funciona con esta generación. Tenemos que ayudarlos, ayudarlos a que en primer lugar tomen conciencia. Por eso a mí me parece importante, y viene muy bien trabajado en el libro Evaluación Formativa, cómo se pueden desarrollar procesos de autorregulación. Permítanme decir, el capítulo, por ejemplo, del profesor Dani Lavó, lo que plantea es cómo en el trabajo docente empieza conduciendo la regulación, pero paulatinamente va haciendo una regulación con el estudiante, para una regulación entre estudiantes y después llegar a una autorregulación de mayor libertad entre ellos. Pero lo tenemos que proponer como estrategia didáctica. Si no lo proponemos como estrategia didáctica, va a ser muy difícil el que logremos que el estudiante de la noche a la mañana diga: yo asumo mi responsabilidad de aprender. Y la retroalimentación en dos sentidos. En un sentido, el primer sentido de la retroalimentación es el estudiante frente a su aprendizaje. El estudiante frente a sí mismo. De hecho, sí creo recordar que lo tuvimos como estudiantes. De repente entregamos un trabajo, nos lo regresaron con 6 y pensamos, no entendió lo que yo quería decir. O nos lo regresaron con 10 y pensamos, qué bueno que me lo vacilé. En realidad no era para 10 mi trabajo. O sea, sí tenemos ese criterio moral de trabajo. Lo que tenemos que ayudar es que el estudiante vaya tomando conciencia de ello.
lo vaya comentando con su par académico, en términos de que al comentarlo con el par académico empiecen a gestar procesos de regulación entre ellos. El trabajo de Fernando Villaloma lo que plantea en el capítulo es cómo fue trabajando, en este caso con estudiantes de primaria, procesos de aumento de autorregulación a partir de ciertas estrategias que el docente se llevó a cabo. Yo no digo que llevemos a cabo esas, yo digo que nos inspiremos en algunas de ellas para ver cómo podemos crear la retroalimentación. Y para los estudiantes es, aquí debía ser para los docentes, yo creo que me equivoqué al presentarlo. Para los docentes nos ayuda a revisar nuestras estrategias, nos ayuda a revisar cómo estamos organizando el no aprendizaje de los estudiantes o el no interés o el no compromiso del estudiante. Es un reto didáctico mío y es un reto en donde yo tengo que pensar y entonces qué estrategia puedo seguir para trabajar con ellos. Lo que me permití, y nada más voy a hacer 2 láminas, esta y la siguiente, es de este autor, Jorge Steinman, de este libro Enseñar Didáctica, retomé esta forma de hacer una evaluación formativa por cierto tiempo. Una evaluación formativa que se le regrese al estudiante. Por ejemplo, lo que más me gustó esta semana fue, los temas que me dificultaron son, si me pidieran hablar sobre lo que me faltó realizar, diría, o sea, los he presentado en varias ocasiones, son una opción, no digo que son la opción, son una opción para avanzar en la evaluación formativa. Te quiero decir que me gusta cuando se trabaja, pero no me gusta trabajar, etcétera. Yo veo que ustedes tienen muchísima creatividad y que pueden hacer esto o cualquier otra estrategia que se les ocurra. La siguiente, por favor. Y miren, esto es construido con ustedes, con profesores. Esto es construido aquí en México. Esto no es trabajado en los textos del extranjero. Lo que se llama, o lo que hemos denominado, un examen formativo. Es, una vez resuelto y calificado el examen, regresarlo a los estudiantes, devolvérselo y focalizar las preguntas donde la mayoría se equivocó y hacer una reflexión entre todos, maestros y estudiantes, entre todos, de a ver, ¿qué pasó con este tema? ¿Por qué no se comprendió? ¿Cuál sería la respuesta correcta? O sea, empezar a discutir con ellos y que ellos vayan viendo. Si ustedes gustan, la calificación se puede quedar. Si ustedes gustan, pueden decirle a los estudiantes, la calificación no cuenta, vamos a repetir el examen, pero ustedes van a estudiar. Y no necesariamente es repetir las mismas preguntas, los mismos temas se pueden abordar de otras formas. ¿Implica tiempo? Sí. Implica que en vez de una sesión, estoy dedicando 3 sesiones. Pero aquí lo que tendríamos que preguntarnos es qué queremos, avanzar en el programa corriendo o trabajar con mayor profundidad el trabajo de los aprendizajes. Además, algo que yo he escrito aquí está muy bien manifestado. Esto es regresar al examen su carácter didáctico. Comenio en el capítulo 19, y consúltenlo, capítulo 19 de Comenio, que no habla de examen, habla de formas de enseñanza. En el capítulo 19 coloca el examen en la parte del método, no la coloca en otro lugar. O sea, Comenio no hablaría, claro que en esos siglos no se hablaba de eso,
de evaluación sumativa. No había calificación. El examen era algo para garantizar que el estudiante aprendiera. Comenio termina revisando esta idea de examen, yo presentando en conferencias esto, una maestra me presentó, mira cómo estamos haciendo el examen. Y ahí fue donde empezamos a construir el concepto de evaluación examen formativo. Comenio lo que dice es, una vez que la pregunta la revisen en público, buscar que nada quede de error en el estudiante. Esta expresión búsquenla en Comenio. El examen en didáctica es pensar que nada quede de error en el estudiante. Y vean cómo lo hemos invertido para mostrar que el examen es para señalar el error, no para trabajar sobre el error como una etapa de aprendizaje. La otra acción que me ha parecido interesante, y por favor ustedes inventen más, de veras, es entregar a los estudiantes un examen, pero decirles que no respondan a aquellas preguntas que no están seguros que tienen una respuesta correcta. Pero si no la responde porque no sé la respuesta correcta, escribir la razón por la cual no puedo responderle. O sea, es empezarle a regresar al estudiante esa responsabilidad. Con esto quiero decir, no estamos diciendo no al examen, estamos diciendo que el examen hay que regresarlo a la etapa didáctica y no a la etapa cuantificacionista que tuvo a partir del siglo XIX. No sé si ven la diferencia. Miren, háganse una pregunta, yo me la hice. ¿Por qué Comenio, Pestalozzi, Froebel, de Crolí, Claparet, Montessori, Freinet, etcétera? ¿Por qué nunca hablaron de un capítulo de examen? ¿Por qué esas didácticas nunca tuvieron un capítulo de evaluación? Sencillamente porque lo que les importaba era el aprendizaje, no les importaba la clasificación. Y esto es un poco lo que en el siglo XIX, cuando aparece el sistema educativo, Barbier dice, se establece la calificación para mandar una señal al que contrata, al mundo laboral. Así lo plantea. La calificación es mandar una señal al mundo laboral. No tanto lo que se construye para ver cómo acompañamos el proceso de aprendizaje. De esto se trataría un poco. Y regreso ya, la siguiente por favor, a la parte que yo llamé reflexiones finales o, si ustedes gustan, conclusiones. Del conjunto de expresiones de los docentes inferimos que muestran la complejidad del proceso educativo y la complejidad de la evaluación. O sea, no estoy diciendo que sea fácil lo que estamos proponiendo en el plan de estudios. Estoy diciendo que es muy complejo y que es muy complejo en la escuela secundaria, también lo estoy reconociendo, por la edad de los alumnos y por la cantidad de estudiantes con las que estamos trabajando. También encontramos una dificultad para asumir con plenitud el concepto de evaluación formativa en todos los actores, o sea, en todos los actores significa en maestros, en estudiantes, en padres de familia, pero también en los sistemas institucionales. Porque yo estoy súper seguro de que cada vez nos mandan documentos ¿y cuál fue el promedio? ¿Y cuántos alumnos reprobados tiene? Etcétera. Hay, dice, un entrecruzamiento entre factores administrativos, pedagógicos y emocionales. Me gustó la frase, debo decir, me gustó la frase porque esta es de un docente donde dice, es que en el fondo aquí hay un entrecruzamiento de factores administrativos, pedagógicos, pero también emocionales que requieren generar una reflexión sobre el sistema educativo. La práctica docente y la realidad social
en la que se procesa la evaluación como elementos que chocan entre sí. Y entonces, reconozcamos esa contradicción en la que vivimos, que es más grande que nosotros, que es más grande que la escuela, que no basta con la voluntad de los que hacemos un plan de estudios, de los que aplicamos un plan de estudios, del secretario de Educación, etcétera. No basta con esa voluntad. Estamos en un problema crítico de la educación que de alguna manera nos lo heredaron del siglo XIX y ahora tenemos que ver cómo nos manejamos con este contexto. Las principales contradicciones en expresiones de los docentes, a mí se me ocurrió, esta es ocurrencia mía, son contradicciones quizá en nuestra propia vida intelectual, y yo no digo que yo no estoy en el marco de estas contradicciones, porque en el fondo como que uno carga toda una historia. Yo finalmente llevo más de 30 años estudiando evaluación, entonces los autores se me agrupan en la cabeza, me golpean y me golpean con distintos significados. Y eso es lo que traté de mostrar con la persona que tiene la dirección como cruzada. Creo que vivimos permanentemente en este cruzamiento de direcciones, la evaluación como un trámite o como una herramienta pedagógica. La clasificación para asegurar estándares frente a la necesidad de reconocer que cada estudiante tiene ritmos particulares. La cuantificación frente al significado de un proceso de aprendizaje. La presión por un número frente a deseo, interés o motivación de aprender. Aquí tomé la frase textual como la dije. Adaptarse a lo que el sistema demanda frente a la inquietud de avanzar en una transformación de las prácticas de evaluación. La siguiente, colegas, estamos en un momento de transición pedagógica, reconozcámoslo. O sea, yo pienso que varios de nosotros hemos vivido varias reformas educativas. Hemos vivido distintas reformas educativas. Yo pienso que en lo que nos ha tocado vivir es la primera ocasión en que se nos plantea transformar la enseñanza. Es la primera ocasión donde se nos dice, tenemos que hacer una enseñanza que no sea como la que era antes de la reforma. Por eso hablo de una transición pedagógica, que va de la cuantificación en este caso a la complejidad de avanzar en reconocer que estamos ante estudiantes que tienen procesos de desarrollo de aprendizaje particulares en la perspectiva de lograr una formación integral. Algo que aparece mucho en el texto que escribieron es: debemos trabajar por una formación integral. Transformar la lógica de selección y clasificación por otra de acompañamiento, de fomento a la autorregulación en los estudiantes para ayudar a que descubran que pueden desear aprender. Esto es algo que la escuela canceló. Piensen ustedes en cómo llega el niño al jardín de niños. O sea, ¿cómo se presenta al jardín de niños? Y todos recordamos, todos tenemos sobrinos, hijos, nietos, etcétera, que vemos cómo van al jardín de niños y van con la expectativa abierta de acercarse al conocimiento, de aprender, de divertirse, etcétera. Vemos a los estudiantes cómo van avanzando en el sistema educativo y lo que se van preguntando es: ¿cómo me van a calificar? ¿Cómo transformamos esa cabeza? ¿Cómo luchamos para que esa cabeza empiece a pensarse a sí mismo de una manera diferente? Eso es lo que estamos trabajando. Ese es el proyecto pedagógico de la nueva escuela mexicana. Ese es el proyecto didáctico que trata de traducir el plan de estudios. La siguiente. Entonces, estamos ante la necesidad de que los estudiantes que proceden de historias, capitales culturales, contextos diversos, lo que reclama
un trabajo reflexivo en la evaluación. Necesitamos ayudar a que tengan autoanálisis permanente. Por supuesto nosotros como docentes, pero también los estudiantes, para estar en capacidades de realizar ajustes pedagógicos. Todavía vivimos en un mundo de fantasía, perdónenme, pero nos siguen pidiendo la planeación, la entregamos por escrito muy bonito y nos la firman y quién sabe qué, para dejarla por ahí aventada y trabajar con los estudiantes como podemos trabajar. Ojalá un día en el país se entienda que la escuela no funciona a través de planeaciones escritas. Y no estoy diciendo que no hagamos planeación. Estoy diciendo que tomemos la planeación solo como una hipótesis que orienta el trabajo. En varias conferencias he dado este ejemplo. Imagínense un subdirector médico en una clínica de salud en donde afuera de la cirugía le diga al médico dónde está la planeación de su cirugía o si no, no lo dejo entrar. Y discúlpenme, por una parte nos dicen somos profesionales de la educación, tienen autonomía, pero por otra parte entrégueme su planeación. Y si imparte 7 clases, entrégueme la planeación de las 7 clases. ¿Y qué es lo que nos es más fácil? Pedirle a YouTube o pedirle a cualquier otra cosa que nos entregue planeaciones escritas, pagar por ello, entregarlas y quitarnos la monserga de estarlas presentando. Ojalá algún día el sistema entienda que los docentes trabajamos de manera viva en las aulas, que si este es un currículo vivo, y hemos estado hablando, insistiendo mucho, es un currículo vivo que se hace cada día en el aula, que realmente, y no estoy diciendo que no planeemos, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que planeemos en el estilo que nosotros podemos planear los grandes temas y las grandes estrategias que vamos a pensar y que después en la clase vayamos viendo cómo las ajustamos. Porque nada de lo pensado se lleva al aula. Por eso los autores del currículo, no los de didáctica, fíjense, los autores del currículo son los que hablaron de currículo pensado y currículo vivido. Son los que hablaron de currículo preactivo, el que hago en mi escritorio, y currículo activo, el que hago con los estudiantes. O sea, yo a veces mi cabeza se mezcla y creo que hago mezclas que no debía de hacer, pero mi cabeza se mezcla entre autores del currículo y autores de la didáctica, aunque amo más a los de didáctica. Pero en este caso, yo pienso que los autores del currículo tienen mucha razón. Lo importante es lo que hacemos con los estudiantes, que tenemos que pensar antes de hacerlo, por supuesto. Tenemos que pensar. Un cirujano piensa antes de una cirugía, por supuesto que sí, pero no le dicen planifíquemela, porque automáticamente lo matan. ¿Sí? Entonces, por eso lo de autoanálisis, reconstruir de forma permanente las estrategias pedagógicas, identificar lo que funciona o lo que requiere ser modificado y establecer una relación horizontal de diálogo. Es difícil con adolescentes establecer una relación horizontal de diálogo, pero tenemos que lograrla. Nos cuesta más, entre más diferencia generacional haya, y reconozcámoslo, nos cuesta más el poder entrar al diálogo con los estudiantes. Miren que yo a mi edad a los estudiantes de la facultad cada rato les tengo que preguntar, ¿y esto qué significa? ¿Y esto cómo lo dicen? ¿Y esta palabra por qué la están usando? Porque es obvio que estas generaciones y cada vez más generaciones que están influenciadas por lo que las redes dicen, ciertamente que van a utilizar términos que aunque parezca que en el sentido ordinario tienen un sentido, en el sentido social etario del momento que viven, tienen otro significado. Y ustedes lo saben permanentemente. Y entonces, ¿cómo nos acercamos
a esa realidad del estudiante, pero desde una concepción horizontal. Desde una concepción horizontal donde digamos, a ver, todos estamos aquí para aprender. Yo también aprendo de ustedes. Yo también aprendo con ustedes. Yo también me formo con ustedes. Pero en esta relación de diálogo, ¿cómo podemos trabajar reconociendo que tengo saberes docentes y que desde estos saberes docentes voy a trabajar con ustedes? Yo pienso que ahí tenemos un reto enorme. Y finalmente, una invitación, porque miren, el proyecto también requiere del compromiso de ustedes. En concreto, yo requiero del compromiso de ustedes. También el proyecto, pero requiero del compromiso de ustedes. ¿Y esto qué significa? Que respondan a una perspectiva conceptual de la evaluación, que respondan a condiciones específicas de la forma de trabajar el programa sintético, los procesos de desarrollo de aprendizaje, la vinculación con la comunidad, muy en particular el codiseño curricular del colectivo docente, pero algo en lo que yo confío mucho en el docente mexicano, nuestra capacidad de inventiva y creatividad. Porque cuando estamos en el aula, cuando nadie nos apoya, cuando nadie nos observa, pero que vemos que con los estudiantes esa estrategia no funciona, en ese momento se nos ocurre y decimos, y uso la palabra con toda claridad, se nos ocurre porque nuestra experiencia nos lo permite, se nos ocurre y decimos, ¿y por qué no hago esto? Y órale, vamos a hacerlo. Y entonces es en esa inventiva donde podemos avanzar. Y por eso, de alguna manera, los invitamos que tienen esta página, si lo pasas a la siguiente, miren, a mí me gustaría, también lo comenté con la autoridad educativa, también gustaría a la autoridad educativa, pero a mí me gustaría que así como tuve oportunidad, y se las agradezco enormemente, de conocer las respuestas que dieron a las preguntas, ¿qué concibes? ¿Cómo concibes la evaluación formativa? ¿Qué piensas de la aprobación y reprobación, etcétera? Que si tienen alguna experiencia de evaluación formativa con los estudiantes, la compartan. Que la compartan a través de este código, porque finalmente lo que para nosotros es importante es lo que ustedes en el aula pueden realizar. Ustedes son, podríamos decir, la forma en que el proyecto del plan de estudios se hace realidad. Muchísimas gracias, de veras, muchísimas gracias, sobre todo por la generosidad de dejarme conocer de alguna forma su pensamiento. Espero no haber hecho una muy mala interpretación. De hecho, nunca es factible hacer una muy buena interpretación, pero no haber hecho una muy mala interpretación de lo que escribieron en esas respuestas que se les pidieron en el mes de enero. Muchísimas gracias. Gobierno de México.